Secretaria, buenas noches. Buenas Bienvenida. noches. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Es una preocupación para esta ciudad el darle empleo a los jóvenes, ¿no? Así es una ciudad con una oferta educativa muy grande. Los jóvenes y todas las familias, las más pobres, las más adineradas, digamos, pero sobre todo las más pobres, hacen su esfuerzo porque sus hijos vayan a la universidad por esta oferta educativa. Los CONALEPs, los CECATIS, que son centros de capacitación para el trabajo, en todas nuestras ferias de empleo, en nuestra bolsa de trabajo, nosotros tenemos 16 unidades de empleo en cada delegación y ahí está la bolsa de trabajo. La gran mayoría de quienes buscan un trabajo tienen una licenciatura, por lo menos tienen secundaria, preparatoria, escuela técnica. Entonces, y por supuesto que esta población calificada, sobre todo es la población joven, que en este momento, pues, en todo el país, también en la Ciudad de México, es una población muy abultada, ¿no? Se habla del famoso bono demográfico, que es esta población joven capacitada que puede destapar el desarrollo económico, en este caso de la ciudad. Entonces, ese es un reto, es una preocupación del jefe de gobierno. Desde que me invitó a ser secretaria de Trabajo, me dijo: Patricia, los jóvenes necesitamos construir programas para que los jóvenes puedan conseguir no solamente a lo mejor un empleo, sino también poder poner negocios, pequeñas empresas. La Secretaría del Trabajo también tiene un programa que se llama Fomento al Empleo, que es, no damos financiamiento, pero si quieren poner un pequeño negocio, por ejemplo, si se juntan 5 jóvenes para poner un negocio, la maquinaria que necesiten o el mobiliario que necesiten, hasta 120,000 pesos, nosotros se los podemos facilitar si hacen un proyecto, se registran, digamos, son negocios formales de alguna manera, ¿no? Entonces creo que con este tipo de alternativas podemos hacer, pues, que encuentren a partir de su capacitación la posibilidad de conseguir un ingreso. Para darnos una idea aproximada, ¿cuál es el número de desempleados que hay en la Ciudad de México y cuántos de estos son menores de 30 años? Pues mira, más o menos, yo decía como el 40%, digamos, son... tenemos nuestra tasa de desempleo es más alta que la nacional, ¿no? Tenemos como 6%, 6% de desempleo, que son más o menos como unas 300,000 personas, de las cuales más o menos son un poquito más de hombres que mujeres, pero vamos ahí más o menos mitad y mitad, y entre el 35 y 40% son jóvenes universitarios que van saliendo, más o menos menores de 30 años. Correcto. También, para seguir hablando de trabajo, nos gustaría ampliar el universo hacia lo que es el salario mínimo, que hemos estado tocando el tema en las últimas semanas. Algo que mencionaba usted es que para poder activarlo, para que esto camine, para que camine, habría que separar de las 285 funciones que se le dan a bajo esas palabras más o menos. ¿Qué funciones son estas? Sí, bueno, todas las multas, ¿no? Son muchos conceptos, pues desde una multa de tránsito hasta una fianza, si eres detenido, para pagar derechos, para pagar algún tipo de impuestos, por el cálculo sobre salarios mínimos. Por el cálculo, entonces todo se calcula en 3 salarios mínimos, en 5 salarios mínimos, en 10 salarios mínimos, y esto hace muchísimos años se amarró. O sea, el salario mínimo se amarró a todos esos conceptos. No, podemos hablar quizás de cientos, porque no solamente son los federales, también son los estatales y luego los municipales, digamos, ciertos conceptos ligados bueno, el Infonavit simplemente. La gente, si recibe un préstamo de Infonavit, pues paga 2 salarios o 3 salarios mínimos mensuales para pagar su préstamo. Hay muchísimas cosas colgadas al salario mínimo. Entonces, lo que ha planteado, lo que puso en primer lugar en la mesa del jefe de gobierno con su gabinete económico es, lo que se ha dicho es que tener bajo el salario mínimo hace que digamos que haya crecimiento y que haya productividad. Esto no ha sucedido. O sea, realmente estamos en un problema de desarrollo económico y lo que estamos planteando es el salario mínimo bajo jala hacia abajo, ¿no? Jala hacia abajo la economía. Entonces, el tema es, primero, antes que cualquier cosa, antes que plantear incluso que se pudiera subir el salario mínimo, el jefe de gobierno planteó, a partir de cálculos del gabinete económico, 171 pesos en este momento. El salario está más o menos a 67 pesos. Sí. 171 a partir de la canasta básica,
que quien mide la pobreza en el país dice, bueno, este es el mínimo que necesita un ser humano, digamos, una persona en México para vivir, que son más o menos 85 pesos, y el salario mínimo está a 67. Y el salario mínimo, según la Constitución, dice que tiene que servir para el trabajador y su familia. Entonces, ¿el salario mínimo es inconstitucional? Totalmente inconstitucional. Una de las cosas planteadas es, estamos totalmente fuera de lo que dice la Constitución, pero antes quizás de llegar a un aumento progresivo, acordado, con diálogo social, que todos estemos, digamos, de acuerdo en esto, tenemos que separarlo. Entonces, ahora lo que pasa es que se dice, si aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación, porque hay muchas cosas que se van hacia arriba. Bueno, separemos el salario mínimo, que haya otra medida, otra forma de medir multas y de medir todo lo que se mide con el salario mínimo, y dejemos el salario mínimo solo. En algunos países como Brasil, como Uruguay, en Uruguay estaba muy semejante a nosotros. En el 2004 se separó, la inflación siguió su rumbo y los salarios se fueron hacia arriba. Del 2004 eran más o menos $40 en Uruguay, ahorita está en más de $400 el salario mínimo. Entonces, es decir, creo que hay muchas evidencias y lo que estamos discutiendo, lo que puso el jefe de gobierno en la mesa, no es, bueno, pues a ver qué tal si subiendo el salario mínimo podemos hacer desarrollo económico. Es una discusión internacional, se está dando en todo el mundo, se está dando en América y creo que, bueno, pues la Ciudad de México está dando un paso adelante de poner esto como parte de la agenda nacional. La inquietud del incremento del salario mínimo está secundada por otros líderes en otros estados, quiero decir. Bueno, pues ahora amanecimos con la noticia que en Chihuahua están planteando ya que también el secretario de Trabajo hizo una reunión con empresarios, sindicatos y el gobierno para ver si suben el salario mínimo. Incluso propusieron subirlo 10 pesos casi de inmediato, pero esas son, o sea, tiene que ser una discusión nacional, por eso es bien importante. ¿Cómo lograr un acuerdo en todas las entidades? A través de la CONAGO. O sea, lo que planteó y lo que se está preparando un documento de expertos donde incluso están instituciones como la CEPAL, ¿no?, que es el organismo de Naciones Unidas en América Latina, para poner un documento en la mesa que el jefe de gobierno lleve a la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Yo creo que ese es un lugar, eso es un lugar, digamos, importante donde se puede generar esta discusión, y muy pronto va a ser la reunión de la CONAGO. Por otra parte, nosotros los secretarios de Trabajo tenemos una conferencia, se llama Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo. Ayer nos reunimos algunos secretarios de Trabajo de gobiernos más, digamos, democráticos y de izquierda, para pedirle al secretario, a través de una carta, al secretario Alfonso Navarrete Prida, el secretario federal del Trabajo, que convoque a esta conferencia de secretarios de Trabajo, porque incluso él mismo ha planteado el tema de la separación. Ha planteado que el salario mínimo tenemos que discutirlo y ha dicho tenemos que separarlo. Creo que ahí podemos construir un gran acuerdo y ya dar por lo menos ese paso, y ya una vez que se separe, dar el siguiente paso. Oiga, hasta dónde queremos llegar. Muy bien, Patricia. ¿Qué va a decir la Coparmex de esto? Bueno, la Coparmex es uno de nuestros principales aliados, sobre todo la Coparmex de la Ciudad de México. El jefe de gobierno, cuando planteó eso, lo hizo el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y uno de los oradores fue la Coparmex. Y ellos, él, el presidente de la Coparmex en el Distrito Federal local, dijo que estaban totalmente de acuerdo, que había que revisar el tema del salario mínimo, porque incluso los propios estatutos de la Coparmex, en términos de su visión, digamos, de fortalecimiento y de protección a la dignidad humana, dijo él, pues tenemos que ver, o sea, el salario no está sirviendo para eso. Por supuesto que ellos también alegan, bueno, si yo te doy salario, pues vamos a revisar la reforma fiscal y entonces veamos los impuestos. Digo, hay una discusión absolutamente legítima, adecuada, ¿no?, de cómo podemos equilibrar mejor nuestra economía a partir de no dejar olvidado, o sea, como que de alguna manera discutimos todos los temas, reforma fiscal, las reformas estructurales que vienen, pero dejamos el salario como que es invariable, y el salario es la posibilidad de generar mercado interno. Si la gente tiene dinero para comprar, pues va a comprar y eso dinamiza la economía. Entonces,
hemos olvidado un elemento que quizás puede ser el elemento que haga falta para detonar desarrollo económico. Y sería generar felicidad. Patricia Mercado, secretaria del Trabajo, gracias por esta visita, que no sea la última. Esperemos que no. Bueno. Claro.